Hola, muy buenas noches. Vamos con lo mejor de la información deportiva. Este domingo por fin llega la final de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Apenas su segunda temporada. Los Mayas y los Dinos definirán el Tazón México. El próximo domingo 30 de abril se llevará a cabo el segundo Tazón México entre Dinos y Mayas, donde el equipo capitalino buscará el bicampeonato en el Estadio Jesús Martínez Palillo. Con 7 victorias de manera consecutiva, los Mayas llegan al juego de campeonato tras derrotar el fin de semana pasado en semifinales a Eagles con un marcador de 40-18. Los Mayas ya saben qué es estar en una final y los pupilos de Ernesto Alfaro buscarán su octava victoria en fila, la cual los llevará al campeonato. Pero enfrente están los Dinos, equipo que debuta esta temporada en la liga y que dieron la sorpresa en ronda de semifinales, al dejar fuera al líder de la Conferencia Norte Raptors y de paso también ganar su primer juego en la Ciudad de México. El equipo originario de Saltillo, a pesar de llevar una temporada casi al margen, buscará dejar una gran huella en su historial en la liga con un campeonato. Este domingo 30 de abril, en punto de las 2 de la tarde, conoceremos si habrá un nuevo campeón o se tendrá a un equipo bicampeón. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y para los amantes del ultramaratón, del famoso trail también, este fin de semana se va a llevar a cabo uno muy importante en su segunda edición, la carrera La Mali, que une precisamente en la ruta a el sur de la Ciudad de México, la parte de la Jusco con el pueblo mágico de Malinalco. El próximo domingo, atletas de todo el país participarán en la segunda edición de la carrera trail La Mali 50, que tendrá rutas de 25 y 50 kilómetros y que unirá el Ajusco al sur de la Ciudad de México con el pueblo mágico de Malinalco en el Estado de México. El recorrido comprende la ruta del antiguo camino de Tenochtitlán a Malinalco, por lo que los participantes utilizarán el trayecto de los peregrinos a Chalma, pasando por varios municipios del Estado de México, como Xalatlaco, Teanquistengo y Ocuilán. Los atletas competirán en 3 modalidades: Ultra Trail, que es la carrera individual, Bike y Run, donde participará un equipo de 2 personas. Uno correrá y el otro en bicicleta de montaña, y que podrán cambiar de rol tantas veces lo decidan. Y finalmente el Bike Maratón, individual con bicicleta. Vianey Zárate, 21 Noticias. Está complicadito. Imagínate. Está complicadito, son 50 kilómetros. O sea, Es más largo que un maratón. sí, claro, pues es ultramaratón. Ajá, Después de los 42.195 metros, que es lo Cualquiera ya sería cualquiera un se le ultra. llama, el término correcto es ultramaratón. Ya. Y ultramaratonistas aquellos que llevan a cabo estas carreras, que de por sí son siempre en condiciones extremas, en este caso de montaña, es el trail, ¿no? Que eso lo hace aún más complicado todavía. Es horrible. ¿Cuándo te animas tú? No, me eché el de 9 kilómetros apenas, es la cosa más espantosa que he vivido. Me falta uno más antes del maratón. Jornada número 16 del Clausura 2017, ya se está jugando. Veracruz le va ganando 1-0 a Rayados de Monterrey. Está haciendo su tarea para salvarse y quedarse en la primera división. Y mañana por ahí va a haber ya precisamente en esta lucha por no descender, que es lo más interesante ahorita, ya equipo descendido. Jaguares frente a Santos. Si se mantiene el marcador así en Veracruz, mañana Jaguares le gana a Santos y por la noche Morelia pierde con Pumas, bye. Monarcas se va al ascenso MX. Ahí vemos el resto de la jornada. América, que por cierto, ¿te acuerdas que platicábamos del anuncio de Ricardo Peláez, el presidente, que se iba y que dijo que al término de la temporada? Terminamos, si no mal recuerdo, ese anuncio que me decías, ¿y hay algo detrás? Te dije, sí, pugnas. Hoy ya no lo dejaron llegar. Hoy salió John de Luisa, el alto mando en nivel de fútbol de Televisa, a anunciar que salía ya de expulsión. No lo dejaron ni siquiera llegar al fin. Les molestó que se adelantara a dar el anuncio. Dejó de ser ya de manera oficial, va a decir Ricardo Peláez, presidente del América. Es la información deportiva, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.